El día de hoy vamos a tener nuestro live vamos a ver el tema de el papel trascendental del médico laboral en la NOM 036-1 STPS del 2018 y en general en ergonomía. ¿Listo? Entonces, quiero contarles cuáles son las 5 ideas principales que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero es cuál es el papel, ese papel de la ergonomía, qué significa ergonomía y cómo el médico laboral interviene en ella. También vamos a ver cuáles son los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Y también en tercer lugar estaremos viendo cuáles son esos principales trastornos musculoesqueléticos de origen laboral que se presentan en los centros de trabajo. Y vamos a ver un poco también sobre las obligaciones que nos dice la NOM 036 en las que interviene exclusivamente un médico laboral. También nos estaremos hablando qué dice la NOM 036 del programa para la vigilancia a la salud de los trabajadores y qué aspectos se incluyen. Muy bien, entonces bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí me presento, ¿verdad? Mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez, soy especialista en ergonomía, en higiene y seguridad industrial, en gerencia en organizaciones de salud. Desde hace 16 años venimos trabajando en cero riesgo laboral con aspectos relacionados a todo lo referente a ergonomía en México. Somos consultores, brindamos consultoría desde hace 16 años en distintos aspectos de ergonomía y también brindamos capacitación. Así que bienvenidos. Esperamos que este live sea de su agrado. Primero que todo, les quiero contar que me encantan los emojis, entonces por favor pónganme un like y pónganme muchos emojis que me encantan. Y por favor cuéntenme de dónde me escuchan y si de qué país, de qué ciudad y si necesitan que les conteste alguna pregunta relacionada con ergonomía y con la norma oficial mexicana, con mucho gusto. Pueden irlo poniendo allí en sus comentarios. Como les decía, les he venido diciendo, si de pronto yo no alcanzo a verla el día de hoy, porque para mí es un poco complejo el tema de darles el like y mirar las preguntas, todavía no he llegado, la tecnología me atropella un poco. Entonces, les estaré respondiendo en otros lives o directamente les estaré respondiendo. Así que bienvenidos. El motivo de estos lives les quiero contar que son dos los motivos. El primero es celebrar el mes de la ergonomía. Y el segundo es que nosotros tenemos para ustedes una invitación muy especial el día 10 y 17 de noviembre, que son viernes, que vamos a dictarles gratuitamente unas masterclass del diplomado de factores de riesgo ergonómico basado en la NOM 036-1 STPS del 2018. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Estos masterclass se dictarán de 3 a 5 de la tarde. Se dictarán por Zoom en grupo cerrado. Entonces es importante que se inscriban previamente. Se deben inscribir en la página www.ergonomia-mexico.com. Les repito, www.ergonomia-mexico.com, guión al centro, por favor, para que no se vayan a equivocar. Listo. Y nosotros quiero contarles que nosotros en Cero Riesgo Laboral ayudamos a médicos laborales, ingenieros, profesionales de salud en general en México a adquirir por medio de casos reales, casos prácticos y reales, el conocimiento y las habilidades para iniciar la aplicación de la norma oficial mexicana y poder iniciar su sistema de gestión ergonómico en la empresa. La norma oficial mexicana es la NOM 036-1 STPS del 2018, no olviden. Entonces, si desean acompañarnos a las masterclass, inscribirse www.ergonomia-mexico.com. Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestros temas del día de hoy. Primero que todo, quiero contarles un poquito qué significa la ergonomía y cómo un médico laboral interviene en ella. Entonces, la palabra ergonomía significa el estudio del trabajo. Entonces, si significa el estudio del trabajo
existen, digamos, como muchos objetivos para realizar la ergonomía. Por ejemplo, se puede estudiar para aumentar la productividad, se puede estudiar para rediseñar, se puede estudiar para simplemente para cumplir una normatividad. Pero en este caso, los médicos laborales cumplen una labor importantísima en el tema de prevenir y disminuir los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, que esto tiene que ver directamente con la salud en el trabajo, con la salud ocupacional. Entonces, por eso es que para los médicos la ergonomía es una herramienta indispensable para prevenir o disminuir esos trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Y no se preocupen que ahorita hablamos un poquito de los trastornos musculoesqueléticos. Bien, entonces, desde el punto de vista de salud en el trabajo, para ellos, pues es importantísimo esta rama de la ergonomía. ¿Listo? Ahora, que hablemos un poquito de qué son esos trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Entonces, ya cuando hablamos de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, hablamos de que se define como enfermedades dolorosas de tejidos blandos periarticulares, es decir, alrededor de una articulación, como son huesos, músculos, tendones, vasos sanguíneos, pero también son esas enfermedades dolorosas de nervios periféricos de origen y que se generan por un sobreesfuerzo ocupacional. Entonces, esa es como la terminología o la definición como más exacta, como les estoy diciendo, pero les voy a resumir en mis propias palabras. Es decir, son las lesiones que se dan alrededor de una articulación. Acuérdense que una articulación es la unión de dos huesos, entonces es la lesión alrededor de una articulación, articulaciones generalmente grandes, como son, por ejemplo, el hombro, el codo, la muñeca. Entonces, en los cuales se empieza a lesionar todos los tejidos alrededor. Entonces, estamos hablando, ahí ya hablamos de nervios, tendones, músculos, que se empiezan a lesionar y tienen que ver con la forma como se está trabajando. Entonces, allí esto tiene que ver con otra parte que se llaman factores de riesgo disergonómicos o factores de riesgo biomecánicos que también se incluyen dentro de este aspecto. ¿Qué es lo que genera estos trastornos musculoesqueléticos? Recuerden que pueden ir preguntando si les queda alguna duda, si de pronto quieren profundizar, que les profundicemos en algún tema. Hablemos entonces de cuáles son esos principales trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Les quiero contar que primero que todo vamos a tomar como base, nos vamos a guiar a través de una entidad que se llama la OSHA, que es como una entidad americana de Estados Unidos en la que es como la administradora de salud ocupacional y ellos tienen, digamos, ciertos criterios para decir cuáles son los más comunes allá. En Estados Unidos. Aquí, generalmente, como apenas estamos, digamos, como empezando en muchas cosas de ergonomía, pues sí existen estadísticas, pero no actualizadas al respecto. Entonces, quería traerles más bien esta, que sí me parece que son como las más comunes y en México también puede aplicarse al respecto. Entonces, ellos hablan de articulaciones como en el cuello o la columna cervical y generalmente hablan de una enfermedad que se llama cervicalgia, que es el dolor en el cuello como la más común en esa parte, en esa zona. También en el codo se habla de que hay una enfermedad que es la tendinitis de la región del codo que se llama epicondilitis. También en la zona lumbar o en la zona de la espalda baja hay una que sí es muy común y que todos conocemos, la más común es la lumbalgia o el dolor lumbar o el lumbago. También se habla de tendinitis, por ejemplo, en los tobillos, se habla de una tendinitis o en la parte de atrás digamos, del pie, se habla de la tendinitis del tendón de Aquiles, por ejemplo. En el hombro lo más común, se habla del pinzamiento del hombro o del síndrome de manguito rotador. También en las manos, lo más común es el síndrome, en la muñeca, el síndrome del túnel del carpo, que es una compresión de un nervio que pasa por allí.
Y en la rodilla también se habla de una que se llama higroma de la bursa sinovial. Entonces es una inflamación de unas bolsitas que quedan en la rodilla, digamos que están en la articulación de la rodilla. Entonces, estas son los trastornos musculoesqueléticos más comunes de origen laboral, según la OSHA. También quiero contarles un poquito, el siguiente tema que vamos a tratar habla de cuáles son esas obligaciones de la NOM 036-1 STPS del 2018 que están a cargo exclusivamente del médico laboral. Entonces, les quiero contar que bueno, si quieren conocer un poquito más sobre las obligaciones, tenemos en el canal de YouTube un live que hicimos la semana pasada donde hablamos de la normatividad macro y de cuáles son esas obligaciones. Pero el día de hoy vamos a estar hablando, normalmente son 6 obligaciones que están en la norma oficial mexicana, pero el día de hoy vamos a estar hablando de 2 obligaciones que tienen relación directa con el médico laboral. Y por eso es que muchas veces se cree que entonces los médicos laborales son los encargados de la parte de ergonomía, pero no necesariamente. Realmente la ergonomía necesita de un equipo integral, no solo de los médicos laborales, sino también de los ingenieros. Se van a dar cuenta ustedes que necesitan incluso también de la ayuda de los jefes o los supervisores de las áreas, incluso de las personas de compras o de finanzas o incluso de recursos humanos. Entonces, pero sí, en las empresas la ergonomía va en cabeza de una persona. En muchas de las empresas en las que yo he estado, está en cabeza de los médicos laborales. Entonces, pero también en otras está en cabeza de los ingenieros de higiene y seguridad industrial, encargados de HSE. Eso dependerá pues de la empresa, del enfoque que le quiera dar la empresa, pero sí quiero contarles que es un campo de acción súper amplio para los médicos laborales. Es una nueva posibilidad de mejorar, digamos, el estudiar ergonomía en este momento en México para los médicos laborales es importantísimo porque les da una nueva opción de trabajo muy importante y les va a agregar les va a poner un valor agregado a su currículum, muy importante. Entonces, ¿cuáles son esas 2 obligaciones que nos habla la norma en las que directamente están relacionados los médicos laborales? Hay una obligación que nos dice efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos conforme a lo dispuesto en el capítulo y nos nombra el capítulo en el capítulo 9. Entonces, ¿qué es eso de la vigilancia a la salud de los trabajadores? No se preocupen que ahorita lo vamos a hablar. Y también hay otra obligación que nos dice, hay que llevar los registros de los exámenes médicos practicados. Esas son las 2 obligaciones que están directamente implicadas, digamos, el médico laboral está directamente relacionado con esa parte. Entonces, ahora sí, hablemos un poquito de qué nos dice y qué es esa parte de la vigilancia a la salud de los trabajadores. La vigilancia a la salud de los trabajadores deberá hacerse. Bueno, primero hablemos, nos dice que son en los trabajadores ocupacionalmente expuestos. ¿Quiénes son esos trabajadores ocupacionalmente expuestos? La NOM 036-1, fíjense, guión 1, ese guión 1 es la primera norma que sale de ergonomía y está relacionada directamente con manejo manual de cargas. Quiere decir que los trabajadores ocupacionalmente expuestos son aquellos trabajadores que realizan manipulaciones de pesos por encima de 3 kilogramos de peso y lo realizan manualmente. Esos son los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que también en la norma habla de POE o población ocupacionalmente expuesta. Muy bien, ahora sí, miremos qué es la parte de la vigilancia a la salud de los trabajadores. Nos dice que los médicos deben realizar por medio de un programa esa vigilancia al personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, y ahora, ahora más adelante les contaré qué contiene ese programa. También nos dice que los aspectos que debe contener, que ahora se los comentaré, pero también nos dice que debe ser efectuado por un médico con conocimientos en medicina laboral, que esta vigilancia a la salud debe realizarse con médicos, por un médico con conocimientos en medicina laboral. Y más adelante, por allá en otra parte de la norma, nos dice que los médicos deben tener conocimiento que demuestre de origen universitario, título universitario, que demuestre sus conocimientos, es decir, mínimo
deben tenerse un diplomado en salud ocupacional o en salud en el trabajo o en salud laboral para poder que sean válidos todos los estudios y todo lo que se haga en cuanto a la norma y que no, digamos, la Secretaría de Trabajo lo acepte como válido. También entonces debe tener ¿qué debe realizarse? Deben realizarse unos exámenes médicos y registrarse estos exámenes médicos y de acuerdo a a los resultados que den estos exámenes médicos a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, se deben hacer también unas acciones preventivas y se deben integrar un expediente médico, se debe tener un historial clínico. Muy bien. También hay otra parte donde nos dice que debe revisarse la aptitud del trabajador para realizar el manejo manual de cargas, es decir, si es apto o no es apto para realizar el manejo manual de cargas y el médico es quien debe determinar esta parte. Si, por ejemplo, un trabajador nuestro se enfermó, hablemos de un lumbago, una lumbalgia, y vuelve al trabajo, también el médico debe determinar el periodo de recuperación en cuánto tiempo, por ejemplo, va a poder volver a realizar el manejo manual de cargas. Eso es lo que nos dice. Ahora, nos habla de que se debe hacer un programa y nuestro siguiente tema es qué nos dice la NOM 036-1 STPS del 2018 acerca de la elaboración de un programa especial para la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entonces, ese programa debe tener tres aspectos fundamentales. Uno es, debe aplicarse en los exámenes médicos iniciales para integrar la historia clínica. El segundo aspecto es que nos dicen que se deben hacer un seguimiento a esos trabajadores y puede hacerse realizándose al año, se puede volver a hacer el seguimiento médico si se quiere y o se puede hacer también una encuesta de sintomatología osteomuscular. La realidad es que lo habla al año, ¿no? Yo la verdad lo sugiero desde el principio porque es una herramienta muy buena. Es una herramienta buenísima que les permite identificar signos y síntomas en los trabajadores, incluso antes de que consulten al médico. Entonces, les permite, por ejemplo, no sé, que hay adormecimiento y hormigueo en la muñeca. Ah, bueno, entonces, ¿será que ya como que da un signo de alerta y hay que traer al trabajador y hacerles evaluación a ver si de pronto, bueno, entonces yo ya le voy a mandar una electromiografía o se le va a mandar tales y tales exámenes para mirar a ver si de pronto es un síndrome del túnel del carpo, está teniendo un inicio de síndrome del túnel del carpo. Entonces son como señales de alerta y esto lo podemos hacer con todos nuestros trabajadores. La misma norma sugiere un cuestionario que se llama cuestionario de Corinca, pero a mi manera de ver, yo aplico uno, no es exigencia que tenga que ser ese, pueden hacerse otros más completos. Yo, por ejemplo, en mi caso, aplico unos más completos porque lo aprovecho como para que me dé lo más desglosado posible toda esa parte de los signos y los síntomas. Entonces, es importantísimo. Entonces, lo primero, acuérdense, primero es un exámenes iniciales al año se hacen exámenes, otra vez, exámenes médicos a al personal ocupacionalmente expuesto y o tengan en cuenta que es o la encuesta de sintomatología osteomuscular a todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y el tercer aspecto son la aplicación de acciones preventivas y correctivas. Si, por ejemplo, ustedes encuentran en el examen médico que tienen un grupo de personas que están con lumbalgia, por ejemplo, dolor lumbar, entonces ustedes deben aplicar ciertas acciones. Entonces, no, bueno, entonces a los de dolor lumbar leve, ¿qué es dolor lumbar leve para ustedes? Y a este grupito que tenemos dolor lumbar leve, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a diferenciar digamos, y qué más vamos a hacer a los de dolor lumbar severo, por ejemplo? Entonces, si ven que las acciones correctivas y preventivas son diferentes de acuerdo a lo que ustedes vayan encontrando tanto en los exámenes médicos como en las encuestas de sintomatología. Entonces, de ahí sale realmente lo que ustedes deben hacer es un programa un sistema de vigilancia epidemiológico.
Nosotros en el diplomado les enseñamos a hacer un poquito más profundo lo que estamos contándoles y ese sistema de vigilancia epidemiológico pues es orientado a esos trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Muy bien, entonces ya vimos que debe contener un programa que debe contener pues tres aspectos. Entonces los exámenes médicos iniciales, los exámenes médicos de acuerdo a la actividad específica que son o examen médico o encuesta de sintomatología al año y las acciones preventivas y correctivas de acuerdo a lo que ustedes vayan encontrando. Entonces, hemos cumplido el día de hoy con todos nuestros aspectos enunciados, que son, lo primero, ¿qué fue lo que vimos? Quiero contarles. Entonces vimos qué significa la palabra ergonomía y cómo un médico laboral interviene en la ergonomía y por qué es tan importante para un médico laboral el conocimiento en la ergonomía. También vimos cuáles son los trastornos musculoesqueléticos de origen, qué es un trastorno musculoesquelético de origen laboral y también vimos algunos trastornos musculoesqueléticos comunes según la OSHA en Estados Unidos. También vimos cuáles son las obligaciones de la NOM 036, que vimos que son dos obligaciones en las que interviene directamente el médico laboral en el cumplimiento de la misma. Y también vimos qué nos dice la NOM 036 para la realización del programa de vigilancia a la salud de los trabajadores del personal ocupacionalmente expuesto, en los que hablamos de trabajadores que realicen manejo manual de cargas por encima de 3 kilogramos de peso. Muy bien, entonces esos fueron los temas que vimos el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, pero no quiero despedirme de ustedes sin antes recordarles que mañana tendremos nuestro último live a la misma hora, a las 4 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados y no se les olvide inscribirse en la página www.ergonomía-méxico, perdón, ergonomía-méxico.com, en el que estaremos viendo la primera y la segunda. Después de que ustedes se inscriban, les llegará un link y estaremos enviándoles la invitación para que nos acompañen a nuestra primera y segunda masterclass gratuita, que son el viernes 10 de noviembre y el viernes 17 de noviembre. Estas se realizarán de 3 a 5. También les quiero contar que tenemos una sorpresa el sábado 11, pero esa sí es sorpresa solo para los que asistan. El viernes 10. Muy bien. Entonces, no se les olvide que nosotros en Cero Riesgo Laboral somos consultores, brindamos consultoría y capacitación en todo lo relacionado con ergonomía y con la NOM 036-1 STPS del 2018. Y nosotros ayudamos a médicos laborales, ingenieros, profesionales de salud en México a adquirir por medio de casos reales el conocimiento y las habilidades teórico-prácticas para la aplicación de la norma oficial mexicana y para el inicio de un sistema de gestión de ergonomía en sus empresas. Entonces, y esto lo brindamos por medio de un diplomado que es nuestro consentido, nuestro servicio estrella y nos encanta realmente. Y hemos tenido unas experiencias muy bonitas con nuestro diplomado, entonces los esperamos cuando se inscriban en www.ergonomia-mexico.com. Ustedes pueden darse de alta también si quieren en el grupo de WhatsApp y al final ustedes van a encontrar unos videos con algunos casos algunos estudiantes que nos dan su testimonio después de haber terminado su diplomado. Entonces, pues los esperamos. Y si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla y si no se las puedo contestar ahorita, se las contestaré más tarde. Muy bien, entonces yo creo que hemos terminado el día de hoy. Que se encuentren muy bien.